primeras décadas del siglo XX Ok. y después se consolida a mediados del siglo XX. O sea, por arquitectura moderna también estamos entendiendo lo que fueron estas tendencias neocolonial o neoprehispánica o art deco, digamos, Sí. porque surgen en los años 20 y prácticamente surgen al mismo tiempo que lo que es el movimiento moderno, que es esta otra tendencia de la modernidad a una arquitectura plásticamente pura, vamos a decirlo así, Bien. ¿no? Pero ambas, tanto las tendencias que llamamos en México postrevolucionarias, del neocolonial, neoprehispánico o el art deco, como es conocido normalmente, Sí. como el movimiento moderno, que es esta otra arquitectura con una tendencia mucho más limpia, ¿no? Vamos a decirlo, Correcto. más digamos, basada en la geometría, pues son tendencias que se dan al mismo tiempo prácticamente en la historia, ¿no? Bien. Por eso, digamos, nos tenemos que referir a ellas de manera indistinta. Correcto. Y suceden al mismo tiempo, entonces por eso tenemos este collage que podemos ver hoy en día, ¿no? Y con lo Así que ha es, sucedido en años posteriores. así es. Ahora, ¿cómo entonces concebir el centro histórico como no solamente del género colonial y entenderlo como como este collage que estamos diciendo de diferentes géneros? Y entonces, cuando hablamos de conservación de centros históricos, ¿qué se debe conservar y qué no? Claro. Lo que pasa es que en materia de conservación, México tiene una tradición propia y que se gesta, digamos, sobre todo a mediados del siglo XX, a partir de los 70, que se establece una ley federal de conservación. Ok. En esa ley se definen tres épocas de conservación. La de naturaleza prehispánica, o sea, Ok. antes de la colonia, la histórica, Sí. que va de la colonia hasta el siglo XIX, y la moderna, que es la que se denomina artística, que es Ok. todo el siglo XX en adelante. Bien. Entonces, a partir de esa, digamos, esa manera de establecer las categorías de la conservación, el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, se dividen la protección del patrimonio en estas zonas, ¿no? Correcto. Sí, sí, Según sí. su temporalidad. De acuerdo. Entonces el centro histórico, lógicamente, siendo el centro fundacional, digamos, Ujú. de lo que son nuestras ciudades como hoy día las conocemos, pues evidentemente le corresponde fundamentalmente al INA. Alina. Pero si hay arquitectura moderna en el centro histórico, pues ahí también tendría que intervenir el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Correcto. Que platicamos hace un momentito también que no precisamente, bueno, la tiene documentada, pero no precisamente la protege por el hecho de no tener oficinas Así es. en esta delegación, por así decirlo, ¿no? Sí, de estos tres periodos, el más desprotegido es el que corresponde al siglo XX, Bien. definitivamente. No solo porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el que tiene el mayor presupuesto, el mayor personal, la mayor presencia y también lo más desarrollado en materia normativa. Que aún así no puede con todo, ¿no? Si Aún el así INA no no lo hace. puede con toda la chamba Así que es. tiene, pues el INBA difícilmente podrá hacer lo mismo. Efectivamente, el INBA le da todavía más trabajo porque solamente tiene oficinas en la Ciudad de México, ¿no? Correcto. Y de hecho, pues el único, digamos, inmueble que está catalogado en Yucatán por el INBA es el Peón Contreras, precisamente. Ah, Ok, bien. Pero ok. fuera de eso no existe una catalogación en Por el- forma, ¿no? Me hubieras De imaginado lo que que el es la peón Contreras le arquitectura local. correspondería al INA, ¿no? No, porque O sea, es de principios del siglo XX. correcto. Correcto. Sí, y ya le corresponde al INBA. Bien. Pero Ok. fuera de eso, Es el único no edificio existe. catalogado. Catalogado con toda la formalidad por el Instituto Nacional de Bellas Artes en Yucatán. Bien. ¿Cómo podemos empezar a entender? Digo, a veces es un poquito difícil contemplarlo por estos géneros arquitectónicos que estamos mencionando, ¿no? Ujú. Pero si lo ponemos en puntos históricos, desde la posrevolución, Marco, ¿cómo entender cómo se va relacionando la historia con estos géneros arquitectónicos en cada momento? Claro, lo que pasa es que desde luego la arquitectura pues sirve para muy diferentes usos, ¿no? Y evidentemente cada uso da lugar a un género de arquitectura. Sí. Entonces cuando hablamos del centro histórico estamos hablando de que aquí existen todo tipo de funciones, ¿no? Porque los centros históricos generalmente son los lugares en donde no solamente inició incluso el género habitacional, sino también el género, digamos, de la administración pública, ¿no? Bien. El género del comercio, o sea, los géneros que tienen que ver con el equipamiento urbano, de salud, de educación, de todo. Estaban todos En el centro concentrados. están todos concentrados. Así Ahí es. vamos a encontrar ejemplos de todo tipo y de todas las épocas, ¿no? Ok. Entonces es el lugar, digamos, más denso
en materia de géneros, y más diverso en materia de Ok. géneros arquitectónicos. De Buenísimo. acuerdo. Pues bueno, vamos a quedarnos con eso. De regreso al corte estaría bueno tocar cómo es que estas partes oscuras pues dejan lastimado el tejido social y por otro lado lo compensan. Vamos después del corte con más que arquitectura. Está dormido Junior. Los Beatles, güey. ¡Ay, los Beatles! No, vamos de vuelta, Junior. Se me fueron los Beatles. ¿Cuáles son los libros? Es que, ¿sabes qué me da pendiente? Como, no, este es nuestro reloj oficial Yo que lo está ando aquí. Ah, ok. checando. Pero está 1.5 atrasado. De acuerdo. Entonces por eso tenemos que estar con el celular así y así. Ah, Pero bueno, como no pues ves como no ves los segundos, Sí. no sabes qué Sí, tanto. ¿en qué ¿no? momento se va? Exacto, entonces chispas. Se desajustó y ha sido la canción, perdona. No, está bien. Para que veas que sí era. Sí, va la que veas que sí, escogiste. sí. Ah, no. Ok, bueno, pues cuando regresemos decimos, bueno, los Beatles. con No, Miguel. bueno, ahorita va a explicar la rola del Arqui Claro. y que diga que... Pero Ah, no ¿cuál vaya a es la ser historia? esta, porque esta sí no la conozco. Ah, Vaya. pues esta es la que ya está sonando, así que... Claro. Oye, ok, una Esta duda. no la Ok. conoces, ¿no? No, no, o sea, sí conozco a la canción, pero no sé de quién. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no platicamos por un lado la importancia, desde tu punto de Sí. vista, claro, de los Beatles en el tema musical? ¿Cómo Y ya después la siguiente, la de John Lennon, la de Imagine, Sí. y esa ya dices, bueno, qué rollo trae con los ¿Esta arquitectos. de y- quién la toca? ¿Los Beatles? ¿Los Beatles también? Come Together. Ah, mira, Come Together. Eh, Bueno, sí, tienes razón. Lo que pasa es que la estaba yo confundiendo con otra. Ah. Tienes razón, no, perdón. Ok. Ya, perdón. Oye, fíjate, tengo una duda que valdría la pena mencionar al aire también para los que tengan la misma duda que yo. Si hablando de la época moderna, no precisamente la arquitectura moderna, sino Sí. la época moderna, supongo que hay elementos arquitectónicos que también se deben de cuidar, que no son edificios como tal, ¿no? Sí. Por ejemplo, un tipo de pavimento, Ujú, un sí. tipo de luminaria, Desde ¿sí? luego. Un tipo de mobiliario urbano Claro. que tenga que ver con la época, que a veces no es un edificio en sí y tampoco tiene un tablaje catastral, ¿no? ¿Cómo se Efectivamente. trabaja este tipo de situación? La infraestructura urbana, tú dices el equipamiento urbano Claro, en el porque espacio fue público. de la época, Sí. claro. O sea, Ujú. un De hecho, empedrado, un tipo de banqueta. hay un ejemplo de un paradero de autobús que terminó destruido ahí en Cordemex, Ok. que tenía unas formas, pues que podríamos decir lunáticas, por decirlo de algún modo. No Ujú. sé si conocieron ustedes todo ese conjunto que se hizo en los años 60 ahí, Ok, no. con inspiración en formas lunares. Ok, ¿No? qué loco, no. Y estaba un banco, estaba el Banco de Comercio, estaba un cine, estaba un mercado, estaba un centro comercial y estaban estos paraderos, con esas formas, digamos, espaciales, vamos a decir, Sí. del fines de mediados del siglo XX. Ok. Es bueno comentarlo, ¿no? Para entender cuál sería el tratamiento en el caso de la conservación de estos elementos, que yo lo puedo entender como elementos, ¿no? Que forman parte de la arquitectura del espacio urbano, pero que no son un edificio arquitectónico. Por ejemplo, es que se un tiene que tema cuidar. en las ciudades y en algunas se ha perdido aquí en México, que la iluminación en los centros históricos se cambió por completo. Me refiero a la temperatura de la luz, a luz blanca. Claro. Y en lugar de que vayas al centro histórico y tengas esta luz ámbar y que te tiene Sí, sí, esta sí. sensación cálida y lo Sí. viejito y todo, Sí, sí, sí. ha cambiado y como que sí pierde mucho, Sí, sí, Que es enfría, de oficina, ¿no? enfría la situación. Sí, sí, no, Y, no tiene ese y en mismo otros lugares en Estados sensación. Unidos sí se conserva esta luz ámbar en los centros de las ciudades. Sí, Chistoso porque los lugares en historia rica pues están aquí en México, así es, pero bueno, el criterio se aplica bien en otros lados. así es. Es un efectivamente. punto igual, digamos, elementos. Es un poco la ambientación, ¿no? La ambientación nocturna Sí. que tiene la arquitectura, Sí. que es importante, sobre todo en estos contextos. Le da, ¿no? le Con el Paseo de da Montejo, carácter, vamos a le decir, da... claro. pues, Sí, Oye, sí. Marco, y respecto a esto que te comentaba de los elementos modernos, urbanos en este caso, Sí. como el mobiliario, como empedrados, como todo Sí. esto, ¿hay alguno en Yucatán o en Mérida ahorita importante
que podamos mencionar? O sea, que digamos en tal calle o en tal área del centro. Al lado del mercado de San Pues Benito y entre el... las fuentes, por ejemplo, Ah, la fuente fuentes. de la colonia México, que bueno, la levantaron y la volvieron a poner. Pero Ok. ese es un Sí, los elemento. platos muy bonitos, Sí, ¿no? Sí, sí. también en el parque de la colonia México hay una muy bonita. Ujú. Esas Esas son muy esculturas nuevas que interesantes. pusieron en el Parque de la Colonia México, que son una que parece como un micrófono, precisamente. ¿Son recientes? Son recientes. Sí, Esas no Sí, las sí, he sí. visto. No, yo me refiero a las fuentes. Ah, ¿no? ok. Porque esas fuentes tienen una inspiración muy particular. Bien. Sí, hablan de su época, Sí, totalmente. y sobre todo tienen un carácter muy latino. Está conectado el ingeniero José Luis, me dijo que se iba a José Luis conectar. Pérez, saludos. Saludos, Inge, gracias por José conectarse. Nahuat y Mauricio Moreno Mendoza, Pajarito. El Mau, hace rato lo vi, saludos, Sí. Mau. Bueno, entro con mención ángulo. Sí, Y luego. y hablamos de los Beatles. ¿Tú qué? No. Hoy investigó de los Beatles. No, ¿Quieres yo no voy a decir sacarte- nada de los Beatles. El hablamos Arqui, de los Beatles. pero bueno, que no se olvide. Claro. Es que me sentí mal por saltarme el comentario de la rola, entonces hay que ponerlo. Está bien. Ponerlo está bien. en materia. Estoy de acuerdo. Me parece bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Ustedes todavía les interesó los Beatles? Sí. Yo lo digo porque Sí, no, generacionalmente... No, claro, Cosas que se van perdiendo. excelente Son grupo de clásicos y música, además ¿eh? que tienen, además de la parte más comercial, Ujú. de esta parte que estaban en India y no sé dónde perdidos y fumando, no sé qué, es otro tipo de música y está Sí. súper locochona, Sí. pero está padre también, entonces pues Sí, tuvo La- su evolución. disfrutas. Yo creo que ellos ¿No? fueron precursores de mucho de lo que Sí, hoy ¿cuál es? escuchamos en el rock, ¿no? El de monitor, Definitivamente, O definitivamente. sea, lo hicieron muy bien. no me ve. Y la verdad es que tienen muchísimas canciones que son éxitos. Sí, o sea, creo Sí, que le hasta hoy le día subió, de- ¿verdad? sí, siguen no, siendo. no todas las canciones de algunos grupos son tan exitosas y se conocen tanto. Es Yo que- creo que ellos tienen... Es que yo ¿Cuáles siento que... dices? O sea, me refiero a que hay grupos que tienen como pocas canciones muy importantes, pero los Beatles tienen Un montón buenas, muy sí. Lo que buenas. pasa es que normalmente se Junior. identifica con la música moderna, ¿no? Ujú. O sea, ellos son de los digamos, los primeros que empiezan a hacer música identificada con estas sensaciones modernas de vida en libertad. De acuerdo. El pop rock, ¿no? que Ok. fue lo que ellos desarrollaron fundamentalmente y que pegó Sí. tremendamente y que tuvo implicaciones sociales muy importantes, ¿no? Correcto. Quizá tenemos Porque los fue el mismos mismo vestidos clima de siempre. libertad que se Las vivió en ese cortinillas y eso entonces, son las mismas que se de siempre. nutrió Claro, de claro. este tipo de No, canción, las de que están música, en ¿no? el radio. Hoy es sí. importante. No, eso es fundamental, es fundamental porque eso se tradujo después también en cambios políticos, Claro. ¿no? O sea, toda esta noción antiautoritaria nace de ese contexto. Bueno, ¿no? como en la época de ¿cómo era? Plasman. Ok. Y ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Seguimos aquí con el arquitecto Marco Tulio Peraza. Sin embargo, les voy a mencionar que en Ángulo Obrero Arquitectónico, este mes, el mes de mayo, que es mes de la madre, tenemos el 40% de la marca Elvex en toda la línea de muebles de baño, grifería y coladeras de la marca Elvex y 30% porcelanosa, Grupo Porcelanosa, que es esta marca muy importante a nivel mundial de lujo y bueno, la podemos ahorita conseguir con una rebaja del 30%, que es algo Correcto. bastante interesante, ¿no? También chequen nuestras redes sociales, estamos como @ángulo arquitectónico y tenemos ahí una dinámica para que puedan compartir y le entreguen un regalo a mamá bastante padre, ¿no? Que es un kit monomando y regadera. Visítenos en calle 20 por 29, Colonia México, Ángulo Grado Arquitectónico. Buenísimo, man. Y bien, cabe mencionar, durante el corte escuchamos una rola muy buena, Come Together de The Beatles. Es una recomendación que nos hace el arquitecto Marco Tulio, para los que nos acaban de sintonizar. Los Beatles, Marco, ¿qué nos dejan en esta temporada de música? ¿Qué opinas? Bueno, los Beatles definitivamente están relacionados con este tema que estamos tratando del movimiento moderno. Son Ok. de esa misma temporalidad, los años 50, los años 60. Okay. Los Beatles formaron parte de todo este contexto, digamos, artístico que se gestó durante esta época. Y eso sentó las bases de una nueva esteticidad, es decir, una nueva estética en materia musical. Okay. Esta nueva estética estuvo relacionada fundamentalmente con la libertad. O sea, fue una época de ruptura, fue una época antiautoritaria.
y que de alguna manera se manifestó también políticamente en los grandes movimientos como el 68, no solo en Europa, sino también en México. Correcto. Y los Beatles, digamos, eran parte de este contexto de liberación que los jóvenes de ese entonces querían para su sociedad, para su forma de vida. O sea, de hecho, ellos inauguraron esta forma de vida que hoy tenemos, con inclusión, con libertad, con, digamos, tolerancia, con todas estas cosas que hemos ganado como sociedad, se inauguran durante esta época y no fue un costo bajo el que pagaron. Pero los Beatles fueron uno de los principales, en este caso, fenómenos de la época, que ayudaron a consolidar este cambio, esta ruptura con las formas antiguas, digamos, de generar música, ¿no? Y viene mucho al Excelente, tema, sí. yo creo, porque el tema de la tolerancia y entender cómo se ha generado la historia, pues viene con este tema del centro histórico. Entender por qué tenemos tantos edificios de diferentes formas, tipologías y tal, también viene a entender un lado positivo de todo este boom de desarrollo, ¿no? Marco, decíamos esto, también por un lado representa mucha inversión que surgió durante 2 siglos, ¿no? Sí. Prácticamente. ¿Cómo se dio esta época? Del lado bueno, y luego nos vamos con el lado que nos deja Fue muy, escabrosos. claro que sí, fue muy diferente en la República. Hubo ciudades que tuvieron un gran desarrollo, un gran crecimiento, una gran inversión, y hubo ciudades que no la tuvieron. Por restringirnos a la península, pues estamos hablando, por ejemplo, de Campeche. Si ustedes van a Campeche, se van a dar cuenta que no existe una gran transformación, aunque sí hay una serie de elementos paradigmáticos, como lo es el mismo Palacio de Gobierno y el Palacio del Congreso, ¿no? Que están ahí y que son elementos que en su época fueron pues completamente revolucionarios para la estética de entonces, ¿no? Bien. Y en el caso de Mérida, ahí se tradujo de una manera mucho mayor, porque en Yucatán hubo mayor recurso. Estábamos hablando de la época de la transición entre la economía agrícola y la economía industrializada, sobre todo de naturaleza fabril, ¿no? Las cordelerías en Yucatán, el nacimiento de Cordemex, todo eso generó una gran cantidad de recursos que hicieron que se geste de manera urbana un cambio muy importante en Mérida particularmente. Claro, y que supongo que en su momento bajaron recursos federales, ¿no? Cordemex es un recurso. Había de todo, claro. Sí. Ahora, pero había este boom de desarrollo, Marco, para que lo podamos entender, pero no había un marco legal que pudiera regir zonas, tipos de uso de suelo, ningún tipo de condicionantes, ¿no? Sino que se construía y todo era mixto y a veces centralizado y a veces no. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué nos dejó por ese lado del desorden? Bueno, el desorden en realidad, desde mi punto de vista, fue algo concomitante, es decir, relacionado con el cambio que se dio de una economía agraria a una economía urbana. Cuando se abandona propiamente el campo en el sexenio de Miguel Alemán y se apuesta por el desarrollo urbano, lo que va a pasar es que una gran cantidad de gente del campo viene a vivir a las ciudades. Eso pasó en todo el país. Y eso generó una demanda muy grande de vivienda. Estamos hablando que durante esas siguientes 2 décadas se duplica el tamaño de las ciudades, sobre todo en particular en Mérida, por ejemplo. Y eso hace necesario que no haya muchas restricciones de planeación para la generación de vivienda para toda esa gente que venía del centro del país a la periferia o del campo a las ciudades. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta es que es una especie de planeación laxa o planeación blanda que Correcto. A propósito se da para precisamente generar toda esa oferta de vivienda que se estaba demandando por el cambio de modelo económico y productivo. Correcto. Y en esta época podemos mencionar algunas zonas de nuestra ciudad que se fueron dando, por ejemplo, la colonia Alemán, ¿no? A partir del circuito colonias hacia afuera, prácticamente estamos hablando de todo ese periodo, ¿no? en que se gesta en los 70, sobre todo, esa gran demanda de vivienda que se va a desarrollar en la periferia. Mérida tiene una conformación radioconcéntrica y estamos hablando de toda la periferia en todos los rumbos cardinales, ¿no? ¿Y qué ocasionó entonces que la vivienda se moviera para esta zona de suburbios que conocemos hoy como Itzimná, Colonia México, como decíamos hace un momento, y que la función del centro histórico fuera pues unifuncional y la del comercio únicamente? Esto generó pues algo que todavía queda hoy en día, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que precisamente la demanda de vivienda hace que
que digamos, la norma no establezca como prerequisitos la generación de equipamientos. Con una iglesia y un parque te dejaban hacer un fraccionamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda esa gente que vivía en esos fraccionamientos iba a necesitar servicios cotidianos. Claro. ¿A dónde los podías satisfacer? En el centro de la ciudad. Y ahí es donde se gesta el modelo centralizado de transporte, ¿no? Okay. Y todo este modelo de desarrollo que prevaleció durante tanto tiempo hasta la aparición de las plazas comerciales, ¿no? Pero hablando particularmente del sur urbano, pues podemos decir que seguimos viviendo en una espacialidad, digamos, monocéntrica, desde el punto de vista de que toda esta gente que vive en el sur urbano Claro. necesita servicios que solamente el centro les puede proporcionar, por la lejanía de las plazas comerciales y por los costos que implica usar las plazas comerciales, ¿no? Correcto. Entonces el modelo monocéntrico sigue existiendo todavía para las 2/3 partes de la población de Mérida que están en el sur urbano. Correcto. Y eso, y de acuerdo a esa necesidad que se sigue dando, yo creo que entonces el modelo de movilidad urbana que tenemos, que es precisamente centralizado, le sigue resolviendo a un sector de la población, ¿no? Pero desgraciadamente de manera desordenada y poco eficiente, ¿no? Completamente, y que afecta también el crecimiento y el reordenamiento de la ciudad que pretendemos tener en un futuro, ¿no? ¿Qué pasa en este proceso del reordenamiento del transporte y cómo afecta a la gente, Marco? Porque además de, bueno, lo que representa como proyecto a largo plazo, ¿no? Sí. Y las administraciones que lo ocupan, ¿por qué no se ha ido descentralizando este sistema de transporte? Bueno, en realidad yo creo que se debe fundamentalmente hay una serie de gremios que están de alguna manera usufructuando esta manera de vivir el centro. Es decir, comerciantes, transportistas, taxistas, toda una gran cantidad de gremios a los cuales se les hace difícil cambiar el modelo de trabajo que ellos tienen actualmente. Es una especie, porque es cómodo actualmente, es, ¿no? Cómodo y le tienen miedo al cambio. Esa es la verdad. Hay una gran cantidad de ciudades que ya dieron el paso hacia la peatonalización. En el caso de la Ciudad de México y una gran cantidad de ciudades de provincia. En Mérida no se ha podido dar ese paso. Y no se ha podido dar porque hay una gran resistencia de estos gremios que no quieren arriesgar a cambiar, ¿no? Eso no quiere decir que les va a ir peor. Claro. Normalmente las peatonizaciones son muy exitosas, son más exitosas incluso porque generan mayor caudal de compradores. A los comercios. Y generan esta renovación de los comercios también, ¿no? Así es. ¿Quién no quisiera eso? Solamente el movimiento es difícil, ¿no? El movimiento, la tradición es muy fuerte, ¿no? Claro. Y hay gremios que se aferran a no cambiar. Nosotros lo estamos viendo en otros sectores, ¿no? Claro. Pero particularmente en el caso del transporte y el comercio, son gremios que se han afianzado ya demasiado dentro de este modelo y no lo quieren modificar, ¿no? Pero es algo que va a llegar forzosamente, porque llega el momento en que este modelo deja de ser disfuncional. Es decir, y empieza a ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Bien. Que yo creo que estamos en esa etapa, ¿no? Y si mal no recuerdo, tuvimos una charla con Renán Barrera hace un tiempo, ¿no? Y yo creo que es parte de las iniciativas y de las acciones que se deben que podrían funcionar, claro. Pues yo creo que son necesarias y está consciente también Cabildo de esta situación, ¿no? Esperemos que... No, y viene al tema aquí el punto de la gentrificación, Marco, ¿Cómo no? Y entender cómo desde la calle 56, que lleva como arteria el transporte a otras partes de la ciudad, divide, ¿no? Sí. La renovación que se ha dado a un parte del centro y al otro no. ¿Por qué se ha descuidado, digamos, hacia esa parte de la 54, la 52, hacia la 50, y para el otro lado se ha rejuvenecido a un ritmo mayor? Bueno, lo que pasa es que el centro se ha ido diversificando en sus formas de uso. Sí. Precisamente como aparecen las plazas comerciales, el desarrollo del comercio en el centro se desacelera. Y esa desaceleración se convierte en oportunidad para otros giros. El giro del turismo, el giro de la recreación, el giro incluso de la vivienda nueva, ahora que están fomentándola mucho los extranjeros y la gente que viene del centro del país, son nichos de oportunidad que están ayudando a diversificar el centro, el uso del centro. Correcto. Ya no es el centro comercial de los años 60 o 70, quienes tienen edad para verlo, o quienes de alguna manera leen acerca de lo que pasaba en esa época, se da uno cuenta que el centro hoy día es utilizado de muy diversas maneras.
De hecho, hay una gran cantidad de programas sociales, recreativos o culturales que Involucrados. hoy día están en pleno auge, ¿no? Buenísimo. Y eso habla de que el centro está cambiando ese carácter monotemático, vamos a decir, que tenía alrededor del comercio y se está diversificando. Como su versión original, más o menos, ¿no? Y Efectivamente. regresando del corte, vamos a tocar este tema del equipamiento turístico, cómo ha influenciado en este desarrollo que vemos hoy en día. Estamos de vuelta con más que arquitectura. Junior, mándanos al corte. Es que lo veo y está así. Ay, qué cosa. Ok. Fíjate que hay dos puntos Estuvo que, bueno ese. hay dos puntos que no tocamos que considero importantes, que es cómo podemos entender arquitectura artística y su innovación plástica, ¿no? Que es un buen Claro. punto. ¿Qué ejemplos hay referente al Que viene aquí con el urbanismo equipamiento local en este turístico, proceso? empiezas a tener hoteles, hotelitos, y no los que vemos hoy ahorita, como que esta es como una segunda ola, ¿no? Sí. La que estamos viviendo hoy en Así día. es. En los Pero- 50 hubo hoteles muy grandes. Exacto. El Castellano, el Panamericana, todos esos. Sí, el Casa El Balam, ¿no? Casa del Balam, efectivamente. Que en ese momento tenía otro motivo de ser el turismo, ¿no? Sí. Era como más de negocios. Y el tema, pues la gente que todavía tenía que ver en la industria textil y Bueno, todo esto que Chichén quedaba. ya rezagado. era un atractivo. Ah, ok, Sí. ah, mira. Ya había, digamos, esta Ya idea. existía la pirámide. Ya Sí, existía ya estaba ahí. Ya, Uxmal ya la está. trajeron los extraterrestres, güey. Oye, dice Carlos León, saludos Carlos León, que nos sigue ahorita por Saludos, Facebook. muchas gracias. Dice, sistema de transporte contaminante. Y dice, quien se resiste al cambio está destinado a desaparecer completamente, ¿no? Está súper fuerte. ¿Le puedes decir? Isa? Jorge Fernández Esquivel, saludos. Saludos, George. José Nahuat, está enamorando a José Isa. Sin. Está triste. Excelente. Bien. Entonces, solo para que nos organicemos. Ah, bueno, ahora sí, al siguiente corte sí salimos con la rola Imagine. Sí, Para perfecto. que nos ilustres en esa parte, Marco. Es una cosa ¿no? muy interesante. Que esa es ya la última etapa, ¿no? Prácticamente. ¿Cuándo Es comienza que la no sé época por del qué el monitor, cada vez que sale a corte, se sube y entramos y está muy bajito. Entonces, no. ¿Qué rasgos y cualidades han rupturas en el paisaje urbano? ¿Cómo está eso, Ángel Sam? Perdón. ¿Qué rasgos y cualidades han aminorado rupturas? Han aminorado las rupturas en el paisaje urbano. Esto no todo es malo lo que ha pasado, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque claro, ahorita claro. que hablemos del equipamiento turístico y los grandes hoteles que se generaron sin una normativa de desarrollo urbano, Así es. pues vemos también de qué manera ayudaron, ¿no? Y hablamos de un movimiento turístico antes del que hay ahorita, etcétera, etcétera. Entonces, son estos dos lados, ¿no? El positivo y el negativo. Así es. Caída en el centro. Entras con Jefe Sevilla. ¿Ya? Ya, son 2 minutos. Ay, güey. Esto es Es rápido. Ya no, me di no cuenta. te distraigas. Y estamos de vuelta con más que arquitectura y les aprovecho comentar que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo, man. Y bien, regresando al tema, y un saludo muy especial al Junior, que le hemos dado mucha lata hoy Sí. en cabina. Ha estado subiendo, bajando volúmenes. Quedábamos tocar el tema equipamiento turístico. Esta oleada primera de desarrollo de hoteles que hubo en un momento en la ciudad de Mérida, Marco, nos trae una situación que vemos hoy en día, ¿no? Vemos grandes hoteles en Paseo Montejo. ¿Qué sucedió en esta época de la historia de nuestra ciudad? Sí, bueno, a mediados del siglo XX el turismo ya empezaba a repuntar en Yucatán, particularmente en Mérida. Mérida siempre ha tenido un atractivo cultural. Desde luego las ruinas prehispánicas son un elemento fundamental. Pero aparte de eso, su forma de vida siempre ha sido muy atractiva por todos sus valores culturales, ¿no? Gastronómicos,
de forma de vestir, sus costumbres, tradiciones y demás, ¿no? Entonces todo esto atrajo desde mediados del siglo XX ya mucha gente a venir a visitar Yucatán. Correcto. Y ahí es donde vemos estos grandes hoteles que se levantan en el centro histórico, ¿no? Que desde luego en ese entonces no existía una normativa para evitar tanta altura, pero pues hay hoteles Ni estilos como el Panamericano, el arquitectónicos, ni nada. Castellano, exactamente, ¿no? El Balam, varios de ellos que ya desde entonces daban un sesgo de desarrollo a la ciudad. Y hoy día, pues evidentemente esto se ha reforzado, ¿no? Hoy día que tenemos ya oleadas de turistas, porque ya a nivel mundial existe digamos, una concatenación de lo que son las vacaciones, ¿no? Claro. Que se dan prácticamente en la misma época para todo el mundo, bueno, el mundo occidental sobre todo, y estamos hablando de que esto genera una gran cantidad de turismo, ¿no? Que ya incluso está contemplado entre sus relaciones laborales, el que va a salir de vacaciones tal y tal fecha, ¿no? Y eso hace que el turismo se masifique. O sea, nosotros entramos a fines del siglo XX en una masificación del turismo. Bien. Y lo que eso significa para los centros históricos es que ha significado una gran demanda de turismo que se ha traducido en una gran inversión en los centros históricos, sobre todo europeos, pero ahora ya también latinoamericanos, ¿no? ¿Qué pasa con el tejido social local, Marco, y toda esta oleada de turismo y esta convivencia que se genera, cómo ayuda o perjudica la infraestructura local? Bueno, en general yo soy de la idea que toda la interacción de personas siempre es benéfica, vengan de donde vengan, porque de eso se ha nutrido nuestra historia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el turismo creo yo que debe ser siempre bienvenido. Ahora, que hay una serie de impactos relacionados con la cantidad de turistas que nos visitan, evidentemente, y eso sí tendríamos nosotros que ver la manera de atenuarlos, es decir, de prever los impactos que pudieran tener hacia las personas, por ejemplo, que habitan el centro histórico, ¿no? Que ahorita sabemos que se están organizando para evitar que haya tanto ruido, porque están progresando todos estos bares, cantinas o lugares de ocio, digamos, que se van gestando alrededor del centro, ¿no? Los que visitas, Javier. Pero además también lo que pasa es que ya el centro se está repoblando. Entonces esta gente que ya está usando las casas del centro otra vez para vivir, pues es la gente que se está inconformando con esta serie de giros que son muy ruidosos, ¿no? Claro. Que hasta cierto punto tiene una lógica, ¿no? Porque digo, si entendemos que la ciudad debe tener zonas, ¿no? Pues hay usos diferentes que se le da a la ciudad. En el caso del centro, como comenzamos diciendo en el programa, pues se dio toda clase de actividad en algún punto. Al mismo tiempo. ¿No? Al mismo tiempo. Así la parte comercial. Entonces, ¿cómo ir en contra de la naturaleza del centro ahora, ¿no? Pero sí debe de llegar a un punto de organización y concordia, ¿no? Sí, definitivamente el centro es el lugar más plural de la ciudad y siempre lo ha sido. O sea, es el lugar con el que nos identificamos todos los habitantes. Bien. ¿No? Independientemente de que vivamos en una colonia o en otra, el centro es de todos. Claro. Y lo es así también por la gran diversidad de giros que siempre han existido y que hoy día se han fomentado todavía más. Entonces, nosotros lo que tenemos es que acondicionar el centro para que todos esos giros puedan convivir con la necesaria armonía que tienen que tener y evitar estos desfases que en un momento dado trae pues ese mismo desarrollo, ¿no? Claro, si no está controlado. Ahora, es muy impar la renovación del centro en tema de propiedad privada y la infraestructura que está en el espacio público, en los parques, en las calles, ¿no? Tenemos banquetas en el centro histórico que son un ancho de 60 centímetros y a veces tienen un poste, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ajustar o poner al tanto este ritmo de la infraestructura pública con el de la privada? O bien solamente que sea pues lo correcto para que la gente podamos recibir todos estos turistas que vienen a la ciudad. Sí, estos programas de infraestructura cada vez más son zonificados. Es decir, ya no son las calles sueltas, ¿no? E indistintas que antes se hacía, sí. ¿No? Ahora ya estos programas tienden a ser por zonas completas, ¿no? El último fue ese famoso rescate del centro histórico que quedó a medias, ¿no? Pero que implica una nueva tendencia, el hecho de invertir en infraestructuras integrales. Correcto. O sea, significa que estamos hablando de soterrar todas estas cablería de todo tipo, sí, ¿no? Sí, así es. El cambiar pavimentos, el ampliar banquetas, el generar
una mejora en la fisonomía de las fachadas. Estas son las intervenciones de hoy día, o sea, las intervenciones integrales. Y nosotros estamos entrando ya en esa dinámica, ¿no? Y es algo que creo yo que va a ayudar mucho también a la valorización del suelo, Correcto. que ya se está traduciendo en una gran cantidad de intervenciones en arquitectura individualizada, porque es arquitectura de propiedad privada. Correcto. Ahora, lo importante de esto es que esa arquitectura que es remozada de una en una, lo está haciendo de manera integral. A diferencia de otros lugares como Campeche, en donde hay programas pues muy exitosos de remoción, de remodelación de fachadas y demás, pero que adentro de las casas no hay existe esta una remodelación renovación. integral, en Yucatán sí la hay. Es algo en muy Mérida, fachadista, ¿no? Aquí somos integrales, cabe mencionar. Bien, hay más recursos para ello. Exacto. Yo creo que también gente que vive los espacios, ¿no? Porque como decimos, realmente no se le hubiese metido dinero si realmente no estuviéramos viviendo un avance que se hubiese detonado un mercado, ¿no? Claro. Para esto. Y mencionamos hace un momentito también, aprovechando que digo, el arquitecto, así como nosotros conductores de un vehículo, ¿no? No tienes que parar cuando ves un alto porque te está viendo un policía. Simplemente paras porque sabes que hay que parar, porque el alto significa que hagas el alto, ¿no? Sí. Y en abordar proyectos arquitectónicos, en abordar proyectos de restauración arquitectónica, por ejemplo, en el centro, pues debe de haber mucho criterio, ¿no? Debe haber mucho respeto para lo que se está haciendo. No tiene que venir alguien, ¿no? A proteger el edificio y decirte, lo tienes que hacer así. Pues yo creo que está dentro de todos un poquito poder considerar estos aspectos, ¿no? Marco, nos dejas, vamos a hacer una pausa, nos dejas una rola muy buena, esta es Imagine de John Lennon. ¿Qué te deja esta cuestión de la imaginación? Bueno, lo que pasa es que eso está relacionado mucho con este sentido de libertad. La letra de esta canción nos habla que hay que abolir las fronteras, las posesiones, incluso las religiones cuando éstas se vuelven algo, digamos, demasiado coercitivo. Claro. Todo este tipo de cosas de las que habla John Lennon en esa canción tienen que ver con esta liberación del espíritu. Pues vamos con ella y regresamos con más que arquitectura. Apenitas salimos, creo, porque casi se le acaba el tiempo. Estaba así y apenas pudo moverlo. Oye, güey, lo de arquitectura artística e innovación plástica, eso... Es que ya tocamos esa parte, en la ¿En parte qué? de la arquitectura artística, en qué momento entró y con qué género se identifica. No estabas aquí. No, güey. Sí, de inicio lo tocamos. Sí, pero lo podemos volver a tocar, no hay No, problema. tú dices, lo lo podemos volvemos a ampliar, decir, no hay No, problema. pues, lo que volver a escuchar. Estuvo muy bueno. Ok. Esta canción que estamos oyendo de fondo, ¿se está escuchando en el Sí, radio? sí, claro. Ah, qué bien, Sí, claro. qué bueno. Sí, muy buena. Ok, entro con Rochstone. Nos queda un buen rato. A ver. Ahí se está tomando fotos para el próximo año, güey. ¿Qué hago? Está bien, pero me pusiste nervioso. Que a lo mejor es que no poses. Ah, sí, ¿verdad? Natural. Así es. Vamos a tener como 7 minutos, 6, 7 minutos de resto. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿con qué queremos cerrar? No, pues ustedes me digan. Pues sería bueno ver si... Esa visión optimista de la que hablas, creo que es muy importante recalcar. Ah, bien. Pues, ¿qué nos ha dejado entonces esta mezcolanza de la que hemos hablado desde el inicio? ¿Qué nos han dejado estos hoteles gigantes? ¿Qué nos ha dejado Pues lo que decías, ¿no? ¿Qué rasgos y cualidades han... este formato unifuncional? Algo bueno debe tener, ¿no? Digo, no todo es malo. Y bueno, ¿qué ha pasado con eso? Claro. ¿Y qué tiene de bueno, Arqui? Bueno, lo que pasa es que yo que llevo ya casi 40 años en esto, lo que les puedo decir es que en los años 90 o incluso principios del siglo XXI, el centro estaba completamente abandonado, o sea, desde el punto de vista físico. Es decir, lo que tú veías son ruinas, ¿no? Eran edificios que se estaban modificando constantemente o que caían en esta
cuestión de estar siendo, digamos, cerrados para que se caigan por sí solos, Claro. ¿no? Había una especulación inmobiliaria impresionante. Yo Había mayor que estudiaba, ahorita. sí, pero mucho mayor. Ok. Yo que estudiaba esto y que tengo un Ve, trabajo no lo publicado pensaría. en el 97, Sí, yo no veía cómo íbamos a salir de esto. ¿Por qué razón? Porque el gobierno nunca ha tenido ni tiene la posibilidad de tener recursos para remozar el centro histórico. claro. Eso tiene que hacer un remozamiento predio por predio, que es lo que se está dando ahorita. Bueno, pues esta circunstancia que traen en este caso los extranjeros, era algo que yo nunca preví, ¿no? Ujú. Que no sabía yo cómo íbamos a poder recuperar el centro histórico. Y no solo yo, todos los especialistas de la época te lo dicen, ¿no? Era Bien. una visión muy pesimista la que existía al respecto. Ok. Ok. Ok, ese es un punto. Es Digo, que en no, el no te tema das del cuenta re- con del las rescate. circunstancias pueden dar un giro Completamente. inesperado, ¿no? Tú estás viendo Completamente. tendencias, estás viendo Sí. patrones de comportamiento Ahora- en las ciudades, pero igual Sí. cambian drásticamente. Igual todo es polémico. Hay quien piensa que la gentrificación no es buena, pero eso también es un punto de vista muy, creo yo, muy restringido, ¿no? Es un Y punto de muy vista negativo, sesgado. ¿no? Claro. Pues sí, lo que pasa es que cuando tú eres el desplazado, pues claro, no te Así es. gustará la gentrificación, pero cuando tú vas a un Bueno, pero restaurante, muchos no. de esos los Pero desplazaron tampoco- a billetazos igual. Claro, esa Sí, es la sí, cuestión. les Además, quitaron no su fueron casa por desplazados. dólares. Ellos tomaron la decisión de vender. Claro, Así O es. sea, no es que a veces el lenguaje se maneja de una manera impropia, ¿no? exacto. Cuando te dicen expulsan población, no es No expulsión. lo sacaron de O su sea, la casa. gente está A beef. aprovechando el que No, sube fue- el precio de su vivienda para No, fue el sacar éxodo, un sí, recurso claro. para irse a otro lado y comprar otra vivienda. Así es. Que Ok. no se queda sin nada, evidentemente, ¿no? Eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Es que bueno, hay una cierta martirización en el carácter del mexicano, ¿no? Ujú. Hay muchos, Así es. hay Octavio Paz, Carlos Fuentes, hay mucha gente que habla sobre eso, ¿no? De que siempre estamos viendo las cosas negativas y no vemos Somos las cosas mártires de la positivas. Sí, situación. aunque nos vaya Sí, bien, sí, aunque exacto. nos vaya bien, siempre estamos viendo el lado negativo de las cosas. Estamos sufriendo. Exacto. Hay mucha chamba. No hablas de cuánto estás ganando. Pues dices, hay mucha Mucha qué chamba, horror. estoy sufriendo. Qué horror. Ahora tengo que trabajar más. Exacto, exacto. Claro. Así pasa. Sí, en ese sentido hay un libro de Roger Barthes que se llama La jaula de la melancolía, que habla precisamente de esto, Ok, de que el mexicano tiende a ser una persona que siempre se está identificando con las cosas negativas, malas, tristes, esto, lo otro, ¿no? Y eso hace muy difícil también tener una buena imagen de sí mismo, Claro. ¿no? Porque si siempre estás pensando que estás mal, nunca te vas a ver bien. En cambio, Así pregúntale es. a un inglés, a un francés, a un gringo, si se ven a sí mismos como gente derrotada. Es todo lo contrario. claro. Y aunque lo estén, no se ven Están nunca están como en gente derrotada. dándole. En el dándole. En el dándole. Así es. ¿Y qué hay, Arqui, de... Ok, digo, ahorita estamos hablando de centro, de gentrificación, estamos hablando de recuperar el espacio público que se había de alguna manera desatendido. ¿Y qué hay de lo nuevo que algunos piensan, y que yo creo que me sumo a esa parte, de que todavía la ciudad no necesita crecer horizontalmente, porque todavía tenemos para dónde Sí. crecer hacia adentro, ¿no? Y hacia arriba. Y sin embargo se está haciendo se está pulverizando la tierra, Sí. ¿no? Lo que pasa es que no hay una idea de cómo crecer, ¿no? Nosotros, si revisamos la historia, Entras man, con... Perdón, ¿qué era Rochester? podríamos Vamos. comentar. sí, claro. Estás. Ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura y les recuerdo que Rushton dice, quien dice que la edad de piedra fue hace 3000 años, la edad de piedra es ahora. Visítenlos en sus dos sucursales, la carretera Progreso y en Cholul, Rushton, piedras, mármoles y granitos. Buenísimo, man. Y bien, retomando el tema y para redondear estos puntos en los que hemos platicado, desplazamiento de gente, géneros arquitectónicos que se han dado del centro de la ciudad hacia afuera, queremos entender dos cosas, Marco, antes de irnos, y es cómo este balance de actividades en la ciudad, en la que el comercio pues se sale del centro histórico y se comparte con las otras zonas nuevas, ha generado este balance y qué puntos positivos han habido de toda esta parte que a veces vemos como trágica, ¿no? Del desarrollo desbalanceado de la ciudad. Sí, bueno, lo que pasa es que el centro siempre ha estado en desarrollo,
Es decir, son áreas de la ciudad que siempre se han reconvertido. Si nos vamos a principios de siglo, nos daremos cuenta que ahí vivía la oligarquía, ¿no? Sí. Esta se va del centro, en un momento dado, se va a la periferia para conseguir mejores condiciones ambientales de vida. Pero el centro, así como se va gente, regresa gente, o viene gente de la periferia al centro. Y esto es un proceso que estamos viviendo. Ahorita, actualmente, el centro está recuperando calidad de vida, poco a poco. Lo va haciendo, sobre todo para gente que identifica ese tipo de actividades o formas de vida como algo atractivo. Correcto. Estamos empezando con los extranjeros. Bien. Ellos sí, si tú hablas con ellos, te dicen que el centro histórico es un muy buen lugar para vivir. No solamente por la calidad de la vivienda, Claro. que no la van a encontrar en otro lado, sino también porque de alguna manera están cerca de todas las tradiciones, costumbres y formas de vida que hacen de una ciudad algo habitable, ¿no? Entonces, esto hace también que haya mucha gente que hoy día esté retornando al centro para vivir, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo entender que la construcción de estos edificios altos en Paso Montejo que no nos gustan y de situaciones similares beneficiaron a la ciudad en algún momento y que lo siguen haciendo? Bueno, definitivamente las infraestructuras también son algo que se desarrolla, ¿no? Lo que tenemos que hacer, como decíamos, es tratar de controlar los signos negativos o digamos las consecuencias negativas que puedan tener. Bien. En el Paseo de Montejo ya está bastante controlado. Si nosotros nos vamos de 3, 4 décadas atrás, nos damos cuenta que ahí se podía hacer casi cualquier cosa. Así es. De hecho, hay una gran cantidad de bancos que destruyeron Así es. casonas. Ahorita ya nomás quedan 13 casonas allá. Así es. Pero hay una gran cantidad de casonas que se cayeron o que las destruyeron más bien para poner estos nuevos edificios. Hoy día ya no puedes hacer eso. El Paseo de Montejo es una de las zonas más protegidas de Mérida y ya no tenemos ese problema. El problema lo empezamos a tener ahorita en la Avenida Colón, que es, digamos, Claro. el segundo, digamos, la Corredor. segunda Brazo vía, de esa corredor parte, ¿no? más bonito, más bello, Sí, más sí, atractivo sí. que tiene Mérida, ¿no? Y ahí sí no existe más que una norma municipal que la protege, que no es suficiente. Ahí sí hace falta tener, por parte del INBA sobre todo, alguna posibilidad de resguardo, porque todas esas casas que son de un periodo más reciente, de lo que llamamos ya los inicios de la modernización, y casi todas son Art Deco, Bien. esas casas están en peligro de ser sustituidas o ser apabulladas con Sí. la presencia de estos grandes hoteles con Correcto. una gran cantidad de pisos, ¿no? Buenísimo. Y bien, Marco, nos encanta esta pregunta, conclusión a nosotros, es ¿hacia dónde va Yucatán desde el punto de vista de todos estos temas que hemos tocado hoy en el programa? Bueno, yo veo las cosas desde el punto de vista positivo. Y las veo así porque a mí me tocó ver cómo el centro histórico estuvo durante muchas décadas en una situación de decaimiento, en una situación de poca inversión y de pocas posibilidades de regeneración. Hoy día estamos viendo que todas estas posibilidades ya existen. Nuestro problema es ordenar, organizar, planear, evitar que esto que es un valor, es una oportunidad, vaya a traer también consecuencias funestas. Pero esto es algo que está en nuestras manos, porque definitivamente autoridades, ciudadanos cada vez más implicados, tenemos ya muchos organismos ciudadanos que están también pidiendo condiciones para una mejoría en la planeación, en la prevención de estos problemas. Pues eso creo yo, a mí me da una visión positiva de lo que puede llegar a ser una regeneración integral del centro histórico. Así es. Participar, ¿no? Como Así ciudadanos. Siempre estar Efectivamente. informados y participar en lo que se pueda. ¿Sí? Para que puedan escucharnos, porque de manera individual no se puede, hay que organizarnos y entonces proponer estas ideas, ¿no? Tenemos el ejemplo de la plancha, por Sí. ejemplo, ¿no? O tenemos el ejemplo del Patronato del Centro Histórico o la Facultad de Arquitectura, que desde hace mucho tiempo trabaja en estos temas. Pero cada vez más hay muchos otros organismos que están haciendo algo para evitar, digamos, que estas nuevas inversiones pues vayan a traer consecuencias negativas. Así es, hay que estar muy atentos. Mencionabas, arquitecto, que tenemos muchas escuelas de arquitectura, muchas universidades en Mérida, creo que mencionaste 14, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿de qué manera igual están abordando estos temas, ¿no? que estamos platicando el día de hoy? ¿Y cuál es la responsabilidad? Bueno, yo creo que también, así como veía yo condiciones del centro en otras épocas, pues menos halagueñas,
Hoy día yo veo lo contrario. O sea, yo creo que hay una mayor conciencia, una toma de conciencia de la ciudadanía y particularmente de los arquitectos respecto a estos temas, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bueno saberlo. Excelente. Y que Y vaya seguir por ese lado trabajando. la educación, así es. Completamente. Arquitecto Marco Tulio Peraza, muchísimas gracias por esta visita. Creo que nos hemos iluminado mucho, mucho más respecto a esta situación y cómo entendemos el paso de la ciudad y el paso de nuestro centro histórico. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Buenísimo. Marco Tulio. Y gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Kiss FM 97.7 por este espacio. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con más que arquitectura. Hasta la próxima.